Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 6 de San Juan, el final, es muy importante. Amén, amén os digo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, que quede claro. Y nosotros tenemos realmente la dicha, primero, de haber nacido, crecido y mantenido en la fe, en la Iglesia de Cristo, que es la católica, una santa católica apostólica, y dos, esta fe en presencia real de nuestro Jesucristo. La hostia consagrada ya no es pan. Nuestro Señor no miente, es la verdad absoluta, divina. Esto es mi cuerpo, dijo, es el cáliz de mi sangre. Esto es, no dijo, esto representa, esto figura, esto simboliza, nada de esto. Dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. El pan y el vino consagrado, y bien, por poder infinito de Dios, y bien, se cambia la sustancia del pan, pasa a ser sustancia del cuerpo, sangre de Cristo, y igual el vino. La hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Jesucristo, bajo la apariencia, la especie del pan y del vino. Es decir, el gusto, el color, sabor, tamaño queda, parece pan, pero es realmente Cristo. De hecho, hay miles de milagros eucarísticos. Ahora quiero decirles unas palabras acerca de los frutos, del beneficio de recibir la Sagrada Comunión. Primero, San Pablo lo dice, 1 Corintios 11:27, siempre debe recibirse en estado de gracia, es decir, el alma limpia de todo pecado mortal. ¿Por qué? Porque el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, ese es el pecado mortal, come y bebe su propia condenación. En la historia de la Iglesia, de los primeros siglos, vemos castigos extraordinarios de Dios contra los que comían de una manera sacrílega. ¿Por qué? Para decirles que eso no es un juego, es algo muy importante. El alma tiene que ser limpia de todo pecado mortal. ¿Por qué? Y porque no se alimenta un cadáver. Usted pone comida a la boca de un cadáver, no sirve, va a poder su boca. Toda alma en pecado mortal necesita primero purificarse del pecado antes de comulgar. Ahora, los pecados veniales, es decir, una mentiría, un pequeño enojo, una pequeña flojerita, esto no prohíbe la comunión. ¿Por qué? Porque todavía uno vive, la gracia no está destruida, por lo tanto, la comunión misma, con arrepentimiento, borra estos pecados. ¿Cuáles son los frutos de la comunión? Y bien, los frutos de comunión, el padre Antonio Royo Marín, este gran teólogo del siglo XX, tomista, nos da un catálogo de estos frutos extraordinarios. Primero dice, la Eucaristía, dice la eficacia santificadora de la Eucaristía, de la comunión bien recibida, es enorme, ya que no solamente confiere la gracia, es decir, la santidad, en cantidad muy superior a la de cualquier sacramento, sino que nos da y nos une íntimamente a la persona adorable de Cristo, manantial y fuente de la misma gracia, ¿Cuáles son estos frutos? Bien, primero, la Eucaristía nos une íntimamente con Cristo. Como el pan, dice San Agustín, que comemos, se transforma en nuestro cuerpo, sangre, pelo, hueso y cuerpo, y bien, nosotros al comulgar dignamente, y bien, nos cristificamos, nos transformamos de un cierto modo en Cristo. Entonces, la Eucaristía nos une íntimamente con Cristo y en cierto sentido nos transforma en Él. Es el primer efecto y más inmediato, puesto que en él recibimos verdaderamente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Cristo? En el Evangelio capítulo 6 de San Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis la sangre del mismo, no tendréis vida espiritual, vida divina en vosotros. Porque la carne mía es verdaderamente comida, insiste, realmente, en verdad, comida espiritual de santificación, y mi sangre verdaderamente bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, dice el Señor. El que come este pan vivirá eternamente, y yo lo resucitaré el último día. Todo esto está en el capítulo 6 de San Juan, de 35 a 58.
Los alimentos corporales que comemos los transformamos en nuestra carne propia, sangre, huesos. Por el contrario, al comulgar es Cristo quien nos transforma en Él mismo, haciéndonos cada vez más y más semejante a Él, cristianos virtuosos. No es poco. San Pablo dice, Cristo vive en mí. Esto es una maravillosa realidad. Podemos poner un ejemplo, aunque muy imperfecto. Al arrojar una esponja al agua, podemos decir que la esponja está en el agua está en la esponja. Nos empapa de la caridad divina al comulgar. La Santa Comunión nos une a Cristo de una manera muy estrecha e íntima por medio de una gran caridad y vehemente amor. ¿Por qué los santos amaban tanto? Eran tan caritativos, tan abnegados, tan servicial, tan cristianos, tan humildes, todas las virtudes. ¿Por qué? Porque estaban totalmente unidos a nuestro Señor Jesucristo. Muy importante esto. Después de ser recibido por nosotros en la Santa Comunión, Cristo nos mira como cosa suya propia. Usted comulga, bien, Cristo te mira como cosa suya propia y nos cuida con especialísimo amor, como cosa a Él perteneciente, y nos rodea de singular providencia, protección, para que seamos y permanezcamos dignos de Él. No es poco. No solo tiene cuidado de nuestra alma, sino aún de nuestro propio cuerpo y de toda nuestra persona en orden a la santificación y perfección. Entonces, el que comulga tiene una protección especial de Cristo, no solo en su alma, sino también en su cuerpo. Otro efecto de la Eucaristía. Nos une con la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, la comunión, la hostia consagrada siendo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, cada vez que usted comulga, recibe el Espíritu Santo de Dios. Con el Padre y el Hijo. Dios mismo recibes. La Eucaristía nos une con la Santísima Trinidad. Es una consecuencia necesaria del hecho de que en la Eucaristía está realmente Cristo entero con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Porque las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son absolutamente inseparables. Donde está una de ellas, tiene que estar forzosamente las dos otras. Aunque es verdad que el alma en gracia es siempre templo vivo de la Santísima Trinidad, la Sagrada Comunión perfecciona este misterio de la inhabitación trinitaria en alma. Esto también está en San Juan 14, 23, 2 Corintios 6, 16. Así como el Padre que me ha enviado vive, yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Templo y sagrario de la Santísima Trinidad. No es poco. Otro fruto, la Eucaristía aumenta la gracia santificante al darnos la gracia sacramental que alimenta, conforta, vigoriza nuestra vida sobrenatural. Aumenta la santidad. Y junto con la gracia crecen las virtudes de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y los 7 dones del Espíritu Santo. Como los 5 dedos de la mano crecen, así crecen todas las virtudes y dones junto con la gracia. No es poco. Es como tener, por ejemplo, 80 watts, llega a 150 watts de luz. Hay mucho más luz. La Eucaristía aumenta, dije, la fe, esperanza, caridad. Aumenta la fe por el acto de fe que hacemos al recibir a Cristo en el sacramento. Aumenta la esperanza porque la Eucaristía es prenda y garantía de la gloria y de la vida eterna. Aumenta sobre todo la caridad, según aquello de San Pablo. La caridad de Cristo nos apremia, 2 Corintios 5:14, ya que la comunión nos une a Cristo. Es la caridad para con Dios y con el prójimo, una caridad no solo afectiva del corazón, sino efectiva. Efectiva, se nos hace amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. ¿Por qué amo al prójimo? ¿Por qué perdono? ¿Por qué ayudo? Por amor a Dios. Entonces la caridad no solo afectiva en mi corazón, Dios mío te amo, pero efectiva, me hace amar, me impulsa a actuar cristianamente. Y esto
explica toda la civilización cristiana, tantos orfanatorios, asilos, escuelas, obras de misericordia, de todos los tipos, todos los tipos. No es poco. Entonces la caridad es efectiva, impulsa a la acción por amor a Dios, por amor al prójimo, ayudando a sus necesidades bajo todas las formas. De este modo la Eucaristía es vínculo de caridad que une los diversos miembros de la familia cristiana, a los pobres y a los ricos, a los sabios, a los ignorantes, en la misma Santa Mesa, une a todos los pueblos de la cristiandad. Queridos hermanos, si quieren la paz y tranquilidad de su familia, lleven una vida cristiana. Desterren el pecado bajo todas sus formas de su familia. Cuídense del mal. Y de ahí viene la abnegación, la caridad, la paciencia y la práctica de las virtudes cristianas. Dijimos, la Eucaristía aumenta las virtudes. Sí, aumenta finalmente todas las demás virtudes infusas, que son prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo. Todo crece, todo crece. Desde luego, la Sagrada Comunión tiene una eficacia santificadora incomparable, ya que la santidad consiste propiamente en el desarrollo y crecimiento perfecto de la gracia y de las virtudes infusas en nuestra alma. Hay de los que, por flojera, por pereza, por tibieza, no comulgan, no van a misa, quedan en el pecado como cadáveres ambulantes, podridos, y comunican su podridumbre a los demás. Ser católico y no practicar es una blasfemia, de cierto modo. Ser católico y vivir en pecado mortal es una traición a Cristo. Otra consecuencia de la Eucaristía, la comunión, borra los pecados veniales. Una mentiría, un pequeño enojo, una flojerita, un pequeño orgullo insignificante, está mal, mancha, debilita. Y bien, la Eucaristía borra esos pecados. Por eso hacemos el confiteor y yo pecador al inicio de la misa. Hagámosla de corazón. La Eucaristía borra los pecados veniales. La comunión, siendo un alimento divino, repara las fuerzas del alma perdidas por los pecados veniales, como pequeñas heridas. La comunión excita el acto de caridad, y la caridad actual destruye los pecados veniales, que son un enfriamiento de la caridad, como el calor destruye el frío. Como el alimento es necesario para restaurar las fuerzas del cuerpo cada día, así la comunión es necesaria para restaurar las fuerzas del alma perdidas por la concupiscencia mediante los pecados veniales, que disminuyen el fervor de la caridad, dice el gran teólogo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica. Y finalmente la Eucaristía perdona indirectamente la pena temporal debida por los pecados. Perdona indirectamente una parte de nuestro purgatorio. Tenemos menos purgatorio. Es decir, mientras más somos fervorosos, más recibimos perdón de las penas que merecemos de nuestro purgatorio. La caridad de la pena remitida estará en proporción con el grado de fervor y devoción al recibir la Eucaristía. Los hermanos, podemos borrar toda nuestra deuda al comulgar con fervor, con acción de gracias y seriamente. Seamos conscientes de todo esto. Otra consecuencia sumamente importante, escuchen esto, es muy importante debido a la decadencia espiritual moral actual. La Eucaristía preserva de los pecados futuros. No solo aumenta la gracia, no solo borra los pecados veniales, sino que nos preserva de los mortales, de los pecados futuros. La Eucaristía preserva de los pecados futuros, sobre todo de los pecados de deshonestidad, por la pureza y castidad de la carne y sangre de Cristo, que comunica su virtud, su fuerza al que la recibe. La comunión robustece las fuerzas del alma contra las malas inclinaciones de la naturaleza y nos preserva de los asaltos del demonio al aplicarnos los efectos de la pasión de Cristo, por la que Él fue vencido, dice el mismo Santo Tomás de Aquino. Repite, eso es importante, muy importante. La comunión robustece, fortalece las fuerzas del alma contra las malas inclinaciones, malos deseos,
y nos preserva de los asaltos. Habla de asalto, no cualquier tentación. Asaltos del demonio al aplicarnos los efectos de la pasión de Cristo, por cual Cristo venció al demonio, dice Santo Tomás de Aquino. A un muchacho que había contraído el vicio de pecar, pecados impuros, San Felipe Neri le aconsejó de comulgar cada día. El muchacho dijo: padre, usted sabe, dije, confiésate también cada día. Él procuraba estar siempre dispuesto para confesarlo cuando quisiese, y con la comunión diaria quitó al pobre joven su mal hábito deshonesto. Último efecto de la comunión en el alma: la Eucaristía es prenda de la gloria futura. El mismo Cristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. San Juan 6:54. Y el magisterio de la Iglesia Católica afirma el Concilio de Trento: quiso Cristo que la Eucaristía fuera prenda de nuestra futura gloria y perpetua felicidad. Todos esos efectos, que hermanos, se hacen sobre el cuerpo. Entonces, resumen de lo que dije: la Eucaristía nos une íntimamente con Cristo. La Eucaristía, la comunión bien hecha, nos une con la Santísima Trinidad, aumenta la gracia, la santidad, la fuerza del alma, aumenta fe, esperanza, caridad, virtudes, borra los pecados veniales, preserva de los mortales, indirectamente perdona nuestro purgatorio y es prenda de gloria futura. ¿Y cuáles son los efectos de la Eucaristía sobre el cuerpo? La Eucaristía dignamente recibida santifica en cierto modo el cuerpo mismo del que comulga. El Catecismo Romano del Concilio de Trento dice: la Eucaristía refrena también y reprime la misma concupiscencia de la carne. Refrena, bloquea el pecado, la tentación, la inclinación al mal, porque al encender en el alma el fuego de la caridad, mitiga, apaga los ardores sensuales de nuestro cuerpo. Ahora, es bien, cuando una juventud, una sociedad se aleja de la Eucaristía, de la comunión, y bien, pobrecitos, caen necesariamente en los vicios los más impuros. Y finalmente, la Eucaristía confiere el derecho a la resurrección gloriosa de su cuerpo. El que come mi cuerpo, vive mi sangre, tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día, dijo el Señor. San Juan 6:54. Se trata de la resurrección gloriosa para la felicidad eterna. En conclusión, hermanos míos, comulgar es recibir a Dios, Padre y Espíritu Santo. Comulgar es recibir santificación y fuerza, paz y consuelo, fe, esperanza, caridad. Comulgar es hacerse cada día más semejante a Cristo, imitando sus virtudes y reproduciendo en sí mismo la vida y comportamiento de Cristo. Nos hace más y más cristianos. Comulgar es armarse de la fuerza de Dios contra los vicios y los demonios. Comulgar es ir sometiendo poco a poco el cuerpo al alma y ser libre de las esclavitudes de los vicios. Comulgar es tener paz en el alma, en su familia y en su alrededor. Todos los santos han deseado recibir a menudo la Divina Eucaristía, de ella han sacado su santidad y perfección. Dichosos los que comulgan cada día, o al menos cada domingo, con buena preparación y acción de gracias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.